quiero compartir un tema que le he puesto por título, Mis ovejas oyen mi voz. Amén. Mis ovejas oyen mi voz. Siempre que nosotros nos dirigimos a un servicio como este, venimos con una expectativa. Y la expectativa es oír palabra de Dios. La expectativa es oír la voz de Dios. Porque si bien todos podemos reconocer en esta mañana que somos necesitados de Él, y tenemos la plena confianza que esa voz maravillosa de parte de Dios es la que tiene respuesta a nuestra necesidad. Quizás tengas un hijo enfermo, quizás estés padeciendo una enfermedad, quizás tengas un problema en tu casa, quizás tengas dificultades económicas, pero yo creo que desde el momento que sales de tu casa y te diriges a un servicio como este, es porque tienes esa expectativa de oír lo que Dios tiene para tu vida, porque sabes que Él tiene la respuesta para lo que tú necesitas. Digamos gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, es una gran responsabilidad de nosotros que servimos al Señor y predicamos su palabra, de ser esos instrumentos a través de los cuales la voz de Dios se haga oír. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que en esta mañana estamos con ese deseo de que esa voz de Dios fluya en esta mañana, que esa palabra de Dios corra y sea glorificada en medio nuestro en esta mañana. Digamos gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Como le decía, quiero hablar sobre este tema, mis ovejas oyen mi voz. Y si es algo que podemos afirmar y declarar en esta mañana, es que todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, tienen un oído para distinguir la voz del pastor, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Hay un video que es ilustrativo que hace unos años vi, donde hay un rebaño con unas ovejas y hay varias personas y comienzan a gritar, comienzan a llamar a esas ovejas que están en ese redil, pero todas esas personas que hacen el intento de llamar la atención a esas ovejas que están en ese rebaño, las ovejas no le prestan atención, las ovejas no oyen esa voz, pero inmediatamente viene el pastor de esas ovejas y comienza a emitir su voz, comienza a dirigirse a ellas. Esas ovejas inmediatamente distinguen que es la voz de su pastor y comienzan a caminar hacia él en obediencia a ese llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Así somos nosotros, hermanos. Somos las ovejas que Dios ha puesto en este redil. Y cuando el apóstol Juan escribe estas palabras, es porque quiere alentar a la iglesia, alertar a la iglesia de que vendrían falsos maestros, falsos profetas, personas que querían hacerse pasar por el Señor, pero aquí es muy claro el mensaje. Las ovejas solo oyen la voz de su pastor. Digamos gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. También podríamos destacar en esta mañana algo que es propio de la naturaleza. Los hijos, los niños que se van formando en el vientre de la madre, ellos en el transcurrir de esos 9 meses de gestación, de continuo oyen la voz de sus padres. Y cuando la mujer da a luz a su hijo y ellos por primera vez tienen contacto con este mundo exterior, muchos de ellos cuando escuchan
la voz de su padre, la voz de su madre, la distinguen y la identifican. Algunos de ellos sonríen, algunos de ellos sienten seguridad, porque es la voz de aquellos que han cuidado, aquellos que han sido usados por Dios para traer la vida a ellos y hoy están en este mundo. Aunque no habían visto su rostro, aunque no habían entrado a este mundo a ver la luz del día, ellos habían identificado la voz de su Padre. Yo creo que en esta iglesia, aunque nosotros físicamente no podemos ver a Dios, sí podemos distinguir cuál es su voz y cuando Dios habla a su iglesia. Digamos gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Quiero hablar en esta mañana de 3 aspectos acerca de la voz de Dios. La voz del pastor. Número 1, la voz del pastor es obedecida. Número 2, la voz del pastor nos da seguridad. Y número 3, la voz del pastor nos da esperanza. Gloria al Señor Jesús. En el pasaje que leíamos nos muestra algo muy importante. Dice que hay un pastor y hay un rebaño, pero también hay otros actores que entran en esa narración que son adversarios, que son contrarios a lo que pueda favorecer a estas ovejas. Y así como menciona al buen pastor, también menciona al extraño, también menciona al asalariado, también menciona al lobo. Todos estos personajes son mencionados a saber para que entendamos que realmente nosotros necesitamos el cuidado de nuestro pastor. Y si estamos aquí en esta mañana es porque queremos ser guiados por Él, queremos ser dirigidos por Él, queremos ser protegidos por este buen pastor, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Digamos gloria a Dios. De manera, hermanos, que en el Evangelio según San Juan nos habla de esto. ¿A quién es que nosotros debemos obedecer? ¿De quién nosotros debemos recibir la dirección? Las ovejas oyen su voz y le siguen, porque conocen que es la voz de su Padre, de su Señor y de su Dios. Él las llama por su nombre y las saca a buenos pastos. Qué maravilloso es saber en esta mañana que para el Señor, para nuestro Dios, somos nosotros bien conocidos, porque Él nos llama por nuestro propio nombre, dando a entender que hay una relación personal entre el pastor y sus ovejas, la misma que debemos tener nosotros en esta mañana con nuestro Padre Celestial, porque nosotros somos sus hijos y Él sabe cómo te llamas tú, Él sabe bien todo lo que tú haces, tu caminar, tu andar está delante de la presencia del Señor todos los días de tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y también dice, las ovejas no siguen al ladrón, las ovejas no siguen al extraño, al asalariado, más bien cuando lo ven, huyen, porque identifican que de ellos no viene nada bueno, porque todo don perfecto y toda dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Digamos gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Si hay alguien que supo lo que es tener a este pastor maravilloso, fue el rey David. Por eso en sus salmos él siempre manifiesta los cuidados que Dios tenía para su vida, identificándolo a él como el sustentador.
El salmo que acabamos de leer es un salmo muy conocido que nos muestra que el Señor es nuestro pastor. Sabía bien David que es estar al cuidado del pastor de los pastores, del príncipe de los pastores, del gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. En el Salmo 100, verso 3, también se expresa este cuidado del pastor. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué es que las ovejas escuchan la voz de su pastor? Es porque el pastor le brinda todo lo mejor. Aquí dice que somos ovejas de su prado. Un prado es un lugar donde está dispuesto todos los alimentos para las ovejas. Es un lugar de descanso, es un lugar donde Él suple todas las necesidades de sus ovejas. Esa comparación y ese cuidado que tenían los pastores de Israel con sus ovejas es el cuidado que el Señor tiene para con su iglesia. Por eso, como cantábamos en esa alabanza en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bendito sea el nombre del Señor. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas les gustan las aguas claras, las aguas de reposo, cosa diferente que sucede con otros animales, como el ciervo que le gustan las aguas de corriente. Pero esta oveja le gustan los pastos verdes, le gustan el agua clara en reposo, y todas estas necesidades las suple su pastor. Yo no sé con qué necesidad has venido tú en esta mañana, pero quiero presentarte a Jesucristo como tu sustentador, como tu pastor, que tú eres su oveja. Y si eres oveja del redil del Señor, puedes decir estas palabras: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Oh, aleluya, qué bueno poder creer a estas palabras del Señor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Tienes situaciones que te angustian, situaciones que no sabes cómo solucionar. Bueno, aquí está el Señor Jesucristo en esta mañana para brindarte el descanso, para brindarte lo que tú necesitas, para que puedas estar en reposo y descansar en los brazos del buen pastor. Digamos gloria al Señor. Vamos a hablar también de la voz del pastor nos da seguridad. Este pasaje hace un contraste entre el ladrón y entre el buen pastor. El buen pastor tiene un gran propósito, un propósito bueno para con sus ovejas. Y es que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Una vida plena, una vida bendecida por el Señor. Pero está este contraparte que su propósito es todo lo contrario. Él ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Ese es el propósito del enemigo. Ese es el propósito de todos aquellos elementos que utilizan las fuerzas del mal en contra de los hijos de Dios. Aquí dice también en el Evangelio según San Juan, dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Es decir, el Señor Jesucristo estuvo dispuesto hasta entregar su propia vida a favor tuyo y a favor mío, para demostrarnos por su amor que Él quería
lo mejor para la raza humana. Él quería brindarle la seguridad, Él quería brindarle la salvación. Por eso no escatimó ni su propia vida, sino que la entregó por nosotros. Pero la contraparte también está, dice, el asalariado de quien no son propias las ovejas. Ve venir el lobo y deja las ovejas, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El asalariado huye porque no le importan las ovejas. Bendito sea el nombre del Señor. Me llama mucho la atención estas palabras que están aquí. Dice que el asalariado no le importan las ovejas. El ser humano muchas veces falla, fracasa, y hay momentos en que siente que no le importa a nadie. Pero en esta mañana qué bueno es saber que hay un ser maravilloso que se llama Jesucristo, a quien tú sí le importas, amén. A quien le importa todo lo que te sucede a ti. Cuando tú lloras, ahí está el Señor. Cuando tú ríes, ahí está el Señor. Para Dios tú no pasas desapercibido, porque Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dios plantó un huerto en Edén y ahí puso a Adán y Eva, como cuando un pastor tiene cuidado de sus ovejas y la coloca en un redil. Pero ustedes saben la historia y saben que el hombre pecó contra Dios y fue destituido de la gloria de Él. Fue sacado de ese huerto. Y a partir de ese momento sucedió lo que dice aquí el Señor, que andaban como ovejas que no tienen pastor, dispersas, fueron alejadas del redil. Pero el Señor dijo que Él vendría Él mismo a recoger a sus ovejas, a traerlos a su redil. Y hoy nosotros somos un vivo testimonio. No sé, mi hermano y amigo, que tú estás aquí en esta mañana, cuál era tu situación antes de estar en el redil del Señor. Pero creo que si tú estás aquí, es porque el buen pastor fue y buscó tu vida. El buen pastor hizo todo para que tú estuvieras en un mejor lugar. Y hoy estás bajo su amparo, hoy estás bajo su protección. Sientes su presencia y tienes la oportunidad de oír su voz, así como cuando Adán y Eva estaban en el huerto y oían esa dulce voz de su Creador. Digamos gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y es que esta voz da seguridad, y lo mismo lo registra el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esto es algo muy importante, hermanos, saber que el Señor está con nosotros. Si tú crees que el Señor está contigo, puedes tener seguridad que Él es tu protección, que Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Y es aún muy importante también, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estas eran las herramientas que utilizaba el pastor para dispersar a todos aquellos que eran una amenaza contra las ovejas. Esa era la vara. Como decía aquí en el texto, cuando viene el lobo, el asalariado, en vez de proteger a las ovejas, en vez de usar esas herramientas para cuidar de ese rebaño, lo que hace es salir huyendo porque no le importan las ovejas, y es más porque no le pertenecen. Pero a Jesús, a quien nosotros le pertenecemos, quien dio su vida en la cruz por nosotros,
Él sí utiliza esta vara y este cayado, bendito sea el Señor, para protegernos de todos los ataques del enemigo, porque la vara es para protección y el cayado es para guianza, para dirección. Así que en esta mañana está el Señor Jesús con su vara y con su cayado para protegernos, para darnos seguridad y para guiarnos hasta el fin para la gloria de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Qué bueno es nuestro Dios, qué maravilloso es la protección que Él nos da. Por eso cuando sus ovejas oyen su voz, no lo piensan dos veces, porque es lo mejor que pueden recibir y es lo que tiene el pastor preparado para su vida. Digamos gloria a Dios. Vamos a leer aquí en primer libro de Samuel, capítulo 17. Aquí se va a dar a usted cuenta, mis hermanos, que David es un ejemplo de un buen pastor. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 34. Dice así la palabra de Dios, verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y Saúl vistió a David, añadió David: Jehová, que me libró de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Bendito sea el nombre del Señor. En la juventud de David, su padre entregó una responsabilidad, puso unas ovejas a su cuidado. Y este David, que supo lo que es tener al Señor como su pastor, cuidaba con todo su corazón, con toda su alma estas ovejas que había puesto su padre, que se llamaba Elí. Y así como el Señor Jesús, que estuvo dispuesto a dar su vida por las ovejas, era tanto el cuidado de David por las ovejas de su padre Elí, que tuvo que enfrentarse a osos, que tuvo que enfrentarse a leones, dando ejemplo de que él era un buen pastor. Amén. Y como él fue fiel en lo poco, como él fue fiel en lo terrenal, llegó un momento que las ovejas del Padre Celestial, el pueblo de Israel, estaban siendo amenazadas por este personaje que mencionamos en esta mañana, que vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero ese que había sido fiel en lo poco, el Señor lo puso en lo mucho. Y escogió a David para que fuera el instrumento de Dios para defender a su pueblo de Israel, las ovejas de Dios. Y ustedes saben cómo Dios usó a este joven de temprana edad, dándonos a entender lo que Dios quiere hacer con nuestra vida cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Digamos gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. En Ezequiel también lo menciona. Presenta a David como el pastor de Israel. Es decir, que lo que hizo David cuando era joven, en la misión que le encomendó su padre Elí,
y cuando hizo lo propio, cuando fue rey de Israel, eso quedó marcado en la historia y hasta el día de hoy se recuerda a David como un buen pastor que estuvo dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Ezequiel capítulo 34 nos describe cuáles son las funciones de un pastor. Dice que los pastores fortalecen a las ovejas débiles, curan a la enferma, vendan a la perniquebrada, vuelven al redil la descarriada, buscan la perdida por todos los montes y en todo collado alto, buscan la que se ha dispersado y preguntan por ellas, para que no anden errantes ni sean presas de todas las fieras del campo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso nos lo dice Ezequiel capítulo 34. Aquí hablando en esta mañana en el sentido espiritual, yo creo que algunas de estas características las hemos tenido que atravesar nosotros. ¿Has vivido tiempos de debilidad? El Señor ha sido tu fortaleza porque Él es tu pastor, bendito sea el Señor. Quizás alguien aquí en esta mañana se haya descarriado, se haya alejado de los caminos del Señor, pero como dice la parábola de la oveja perdida, que Él dejó aquí las 99 y fue hasta donde estabas tú para rescatarte, y cuando te encontró, te puso en sus hombros y vino con gran alegría, dando a conocer la noticia que esta era la oveja perdida y había sido encontrada. Entonces, mis hermanos, miren cuán grande es el amor de Dios. Si estás perdido, Él te busca. Si estás débil, Él te fortalece. Bendito sea el Señor. Si estás en peligro, Él te cuida. Si has sufrido un daño, Él tiene ese vino y ese aceite para vendar tus heridas, y en esta mañana tú puedas presentarte delante de la presencia de Dios en acción de gracias, porque Él ha sido bueno contigo, Él ha sido bueno conmigo, y es razón para darle la gloria a Dios en esta mañana. Digamos gloria a Dios. Jesús es nuestro buen pastor. Jesús es quien ha dado todo por nosotros. Cuando quizás de pronto tú estuviste lejos del Señor, pensarías que nadie preguntaba por ti, pero aquí nos dice la palabra de Dios que el Señor pregunta por aquellas ovejas que se han ido del redil. Quizá hay hermanos aquí que no estén presentes, pero el Señor pregunta por ellos, amén. El Señor todavía los tiene presentes porque Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Digamos gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. En esta mañana estamos delante de esta presencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y como ovejas de Él debemos tener nuestros oídos afinados a lo que Él nos quiere decir. Cuando el Señor Jesús andaba con sus discípulos y decía parábolas, hablaba, Él le decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Esas eran las palabras del Señor Jesucristo. Luego vemos en el libro de Apocalipsis, ya cuando el Señor asciende, instituye iglesias y derrama del poder de su Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y Él coloca pastores en las congregaciones y envía mensajes a favor de las iglesias. Cuando el apóstol Juan escribe estos mensajes, escucha una voz que le dice: escribe al ángel que está en la iglesia, por ejemplo, en Tiatira, en Pérgamo, y todas esas iglesias, dándonos a entender que aunque Dios, al Señor Jesucristo partió, Él encomendó una misión a unos siervos que Él ha puesto
para que cuiden el rebaño del Señor, y esos son los pastores. Y a través de ellos sigue fluyendo esta voz de Dios. Por eso en el libro de Apocalipsis dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y dice también Efesios que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué finalidad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aunque el Señor Jesucristo no está físicamente, Dios tiene una misión para esta iglesia. Y aquí tenemos la bendición en esta congregación que tenemos dos pastores, nuestro hermano Winston y nuestro hermano Javier, que han sido encomendados por Dios para que sean instrumentos a través de los cuales el Espíritu Santo hable a su iglesia. ¿Y cuál es la recomendación del escritor a los hebreos en cuanto a los pastores que Dios ha puesto en su iglesia en este tiempo? Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarle, mis hermanos, a estar en pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a pedirle que cada vez que tengamos la oportunidad de estar en un servicio, escuchemos esa dulce voz del Señor, que puede venir por muchas formas. Dios te puede hablar a ti a través de la predicación. Dios te puede hablar a través de una alabanza. Dios puede poner en tu corazón un sentir. Pero cuando es Dios que habla, tú sientes que estás en esos pastos, en ese prado donde hay descanso, donde hay solaz. Quiero decirte que Jesús es el buen pastor, y lo vemos cuando Él socorrió a aquel hombre que fue asaltado durante el camino, el buen samaritano. Dice la palabra de Dios que Él vendó sus heridas, lo llevó en su cabalgadura y lo llevó hasta un lugar donde fuera atendido. Y dejó 2 denarios y prometió venir por segunda vez. Aquí está esta iglesia en esta tierra, donde muchos vienen heridos, muchos vienen con dificultades, y este es el mesón donde el Señor atiende a todos aquellos que tienen todas estas situaciones. Pero tenemos una esperanza, que el Señor ha prometido venir y ha dejado esta iglesia hasta el día en que Él se abren los cielos y Él venga por esta iglesia. Levantemos nuestras manos y demos gracias al Señor.